Ya me avisan si se ve, mis chicos. Sí, ya se ve, Luis. Ya. Ya, vamos a empezar. No me rayen la pantallita nomás, por favor. Ya. Ya nos borraron. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar, ¿sí? Desde hacer una revisión breve, ya que hay algunos estudiantes que aún todavía les falta, ¿sí? Y ustedes también vayan verificando, ¿sí? La pregunta uno nos dice, ¿cuál fue el evento clave que marcó el inicio de la Guerra Fría? ¿Sí? Nos dice que la respuesta correcta es la B, ¿no es cierto? La conferencia, ahí vamos a subrayar, conferencia de Yalta. ¿Ya? La conferencia de Yalta. ¿Por qué, mis chicos? Porque tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial en 1945, las potencias aliadas de Estados Unidos, la URSS y el Reino Unido se reunieron en Yalta para decidir el futuro de la Alemania y Europa. ¿Sí? Recordemos que desde ahí, mis chicos, comenzaron a aparecer las tensiones ideológicas y de poder en Estados Unidos y la URSS que luego cristalizaron en la Guerra Fría. ¿Sí? En la pregunta 2, ¿sí? Nos dice, ¿qué tratado de control de armas fue un hito en la reducción de tensiones durante la Guerra Fría? ¿Sí? La Tal respuesta cosa correcta de facilita. la Vamos a 2, mis darme chicos, lista. es el Ya solo Tratado me faltaba una a mí. INF. ¿Sí? Y la de la que recién tiene la camioneta esa, ¿vale? La O B. sea, y si voy con ellos, o sea, si fuera solo la una, yo cogí un taxi y me viniera, ¿no? ¿Ya? Pero de ahí se iban a ir Entonces, rachando, o sea, yo también me puse a pensar eso, o sea, como ya. Entonces, ¿por qué, mis chicos? Porque el firmado, sí, en 1987 por la URSS y Estados Unidos obligaba a eliminar todas los misiles de alcance intermedio y corto. Recordemos que esto fue algo histórico, eso decíamos mis chicos. ¿Por qué? Porque representó una disminución tangible de armas nucleares apuntando mutuamente y fortaleció el clima de desarme. ¿Sí? Y Sigamos. La dice una pregunta preguntita, 3. la número uno, ¿cuál era? A ver, la número uno es la B. La dos es la B. ¿Sí? La pregunta 3. La Guerra Fría fue un conflicto ideológico y político entre Unidos y la Unión Soviética, también conocido como la lucha entre el bloque capitalista y el bloque. Sí, la respuesta correcta de la pregunta 3 es comunista. ¿Sí? La B. ¿Sí? ¿Por qué, mis chicos? A ver, subrayemos, ¿sí? Vamos subrayando. ¿Por qué, mis chicos? Porque la Guerra Fría fue una confrontación principal ideológica capitalismo liberal occidental liderado por Estados Unidos, ¿sí? Entonces recordemos que versus comunista estatista bajo influencias soviéticas, ¿sí? Entonces ha sido comunismo. La pregunta 4, mis chicos, ¿sí? La pregunta 4 nos dice que la carrera armamentística durante la Guerra Fría llevó al desarrollo de armas nucleares por ambas superpotencias, alcanzando su punto máximo durante la Guerra de... La respuesta correcta de la 4 es Cuba, ¿sí? La D de dedo, Cuba. Vamos a resaltar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Cuba? Porque la crisis de los misiles en 1962 en la isla de Cuba casi desencadena una guerra nuclear entre Estados Unidos y la URSS. Fue el momento de máxima tensión de la Guerra Fría en términos armamentísticos. ¿Sí? ¿Ya? La pregunta 5.
¿Cómo ha afectado la globalización a las oportunidades laborales en tu país? ¿Sí? La respuesta correcta de las cinco es la D de dedo, ¿sí? Ha tenido un gran impacto, pero les quita empleo a otras personas, ¿sí? ¿Por qué, mis chicos? Porque la globalización ha abierto mercados aumentando inversión y generando empleos en sectores exportadores o de servicio. ¿Sí? Recordemos, mis chicos, que sin embargo la competencia internacional ha presionado industrias locales, provocando cierres de fábricas o pérdida de empleos internos en algunos sectores. ¿Sí? Sigamos. La pregunta 6, ¿sí? Nos dice. Este fue un acuerdo comercial entre varios países ubicados en la cuenca del Pacífico. Su objetivo era establecer un marco integral para facilitar el comercio y la inversión, abordando temas como la eliminación de barreras arancelarias, la protección de los derechos de propiedad intelectual y favorecer el comercio entre los países miembros. ¿Sí? Fue negociado originalmente por 12 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. Sin embargo, en 2017 el gobierno de Estados Unidos decidió retirarse del acuerdo. ¿Sí? Entonces, este tratado se llamaba, ¿cuál era, mis chicos? ¿Alguien se acuerda? El Tratado Trans, Transpacífico, ¿sí? Tratado Transpacífico. ¿Y cuál es? La C, la TPP, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos decía, mis chicos? Que el Tratado Transpacífico es un acuerdo comercial que incluía a varios países de la región del Pacífico. Recordemos que Estados Unidos se retiró de este acuerdo en el año 2017, pero el resto de los países continuaron con su acuerdo modificado conocido como TPP. ¿Sí? La pregunta 7, ¿sí? La pregunta 7 nos dice, la cuestión ambiental debe ser entendida como un producto de la intervención de la sociedad sobre la naturaleza. Se refiere no solo a problemas relacionados con la naturaleza, sino también a problemáticas derivadas de la acción social. A partir de este fragmento anterior, se puede concluir que los problemas ambientales globales radican en, ¿sí? La respuesta correcta de la pregunta 7, la respuesta correcta es la A, en la forma en que el hombre en la sociedad se apropia de la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué, mis chicos? Porque el fragmento, ¿sí? Que arriba, eh, subrayan, ¿no? Que los problemas ambientales surgen de cómo la humanidad interactúan con la naturaleza, lo cual involucra tanto la explotación de los recursos naturales como las consecuencias sociales de la explotación. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Todos estamos iguales, mis chicos? ¿Sí? Yo sí, listo. Todos, gracias. Ya, sigamos entonces, mis chicos, ¿sí? En cuanto a la pregunta 8 nos dice, la globalización marca una fase del desarrollo capitalista que se define por la mundialización de la producción, circulación de mercancías y su consumo. Este proceso ha sido posible debido al rápido avance técnico, la transformación veloces que acontecen en la economía y la sociedad tiene como objetivo principal intensificar, ¿sí? Competitivas del capitalismo globalizado.
¿sí? La uno nos dice que la producción de transgénicos, aunque polémica, aumenta la producción y la resistencia a las plagas y crea dependencia de los productos hacia las empresas que controlan las semillas genéticamente modificadas. La 2 nos habla que la personalización, es decir, la fabricación de productos a medida para satisfacer las especificaciones de cada consumidor final en lugar de la producción en serie estandarizada y con grandes inventarios. 3. La flexibilización de la producción mediante la adopción de un mismo estándar de producción en las líneas de ensamblaje distribuidas en varios países del mundo, lo que reduce costos, ¿sí? Y elimina la identificación de un producto como una nacionalidad, ¿sí? Específica, ¿sí? Y cuarto, la adopción de proteccionismo a favor de las empresas nacionales a través de subsidios y cuotas para dificultar la competencia de los productos extranjeros dentro de los territorios nacionales. La respuesta correcta de la pregunta 8 es la A. La, Muy bien, la A. Ay, vamos a subrayar. ¿Ya? ¿Por qué, mis chicos? Porque la producción de transgénicos, que es la uno, y la adopción de estándares de producción globalizados, que son el 3, son ejemplos claros de estrategias que buscan mejorar la competitividad en el capitalismo globalizado. ¿Sí? La pregunta 9, ¿sí? ¿A qué se le conoce como incidente de Gleiwitz, ¿sí? U operaciones Hitler del 31 de agosto de 1939? A. Al primer bombardeo hecho por la Fuerza Aérea Alemana sobre Francia, al falso operativo militar utilizados por las SS nazi como pretexto para invadir a Polonia. C. A la marcha sobre Varsovia de los pelotones del Ejército Rojo de la URSS. Y D. Al operativo militar utilizado por las SS nazi como pretexto para invadir a Polonia. La respuesta correcta es la B. la B. Muy bien. ¿Sí? Al falso. Ay, al El falso falso. operativo, Lisa. Muy bien, al falso operativo utilizados por las SS nazis con pretexto de invadir Polonia. ¿Sí? ¿Por qué, mis chicos? Porque el incidente de Gleiwitz fue una operación encubierta llevada a cabo por las nazis. Consistió en simular un ataque polaco a una estación de radio alemana, lo que sirvió como pretexto para que Alemania invadiera a Polonia. Eso es lo que ocurrió, mis chicos. ¿Sí? La pregunta 10, mis chicos. ¿Cuándo ocurrió la Segunda Guerra Mundial? La respuesta correcta es la D de dedo, ¿sí? El siglo XX comenzó en 1939 y finalizó en 1945, ¿sí? Entonces, ¿por qué, mis chicos? Porque la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar entre en 1939 y 1945 en el siglo XX, involucrando a la mayoría de las naciones del mundo. ¿Sí? Sigamos. La pregunta 11, ¿sí? ¿Qué países europeos se declararon neutrales durante la guerra? ¿Sí? La respuesta correcta decíamos que es la C, que es uno, 2, 4, 7 y 8. ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque eran los países, ¿sí? También puede ser la D, Lisa. Son Sí, iguales, ajá, como usted están dijo. iguales. Sí, como yo les dije, deben estudiarse mis chicos, o sea, las respuestas, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, se me ha ido.
iguales, ¿sí? Pero es uno, 2, 4, 7 y 8, ¿sí? Entonces son los países neutrales durante la Segunda Guerra Mundial fueron Suiza, que es 2, dos, ¿sí? España, ¿sí? 4, Portugal, a ver, sería, sí. Suiza, uno, perdón. em, 2, España, 4, Portugal, 7, Irlanda, 8, Suecia. ¿Sí? Recordemos que Alemania y el Reino Unido no fueron neutrales, ya que ellos participaron activamente en el conflicto. ¿Sí? Ahora, esto es de relación, ¿no es cierto? Relacione a los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial con su respectivo retrato, ¿sí? Entonces ahí, aquí están las fotos de las personas que fueron parte, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y la respuesta correcta, ¿sí? De aquello es la B, ¿sí? Que sería 1C. Ya, un momentito, mis chicos. ¿Ya? Entonces, si sería 1C, sería Adolfo Hitler, está aquí, donde está el cursor, ¿sí? Después nos dice que es 2A, ¿sí? Joseph Stalin está acá arriba. 3B, que está Benito Mussolini, ¿sí? Y 4D es Neville Chamberlain, que está aquí, ¿sí? Entonces la respuesta correcta es la B, 1C, 2A, 3B y 4D, ¿sí? Vamos a la pregunta 13, ¿sí? Nos dice, en América Latina, los movimientos de nacional surgieron a principios del siglo, cuando los países de la región comenzaron a luchar por su independencia de España. Estos movimientos, liderados por figuras como Simón Bolívar y José de San Martín, lograron su objetivo en la década de 1820, dando lugar a la formación de los países que conocemos hoy en día. ¿Sí? La respuesta correcta es la A, El siglo liberación. XXI es ese, no le dicen las dos X y un, o estoy mal. No, es el siglo XIX, mis chicos. ¿Sí? El siglo XXI sería así, mis chicos. Déjenme utilizar el cursor. Ya, sería así, mis chicos. La X y un palito calado. ¿Sí? Ahí es el siglo XXI, mis chicos. Aquí es una X, ¿sí? ¿Sí? Mientras esté el unito adelante de la X, es del siglo XIX, ¿sí? Entonces quedaría, en América Latina los movimientos de liberación, ¿sí? Nacional surgieron a principios del siglo XIX, cuando los países de la región comenzaron a luchar por su independencia de España. Estos movimientos, liderados por figuras como Simón Bolívar y José de Martín, lograron su objetivo en la década de 1820, dando lugar a la formación de los países que conocemos hoy en día. Sí, recordemos, mis chicos, por qué de la respuesta correcta, porque los movimientos de liberación nacional en América Latina ocurrieron en el siglo XIX, cuando los países lucharon por su independencia en España y culminando en la formación de nuevas naciones. ¿Sí? Ay, espérenme, borro la pantallita, mis chicos. ¿Ya? Entonces, esta pregunta también es de relacionar. Relacione los continentes con su respectivo hecho de movilización. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta, mis chicos, es la C. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Europa,
va con los movimientos de liberación nacional que surgieron en el contexto de la descolonización del continente, que es B. ¿Sí? Sería 1C. Ay, perdón, mis chicos. 1B. Le he resaltado mal. Aquí está la C. ¿Ya? 1B. ¿Sí? Nos dice que Asia, mis chicos, los movimientos de liberación nacional surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países lucharon por su independencia de dominio colonial europeo, que es con la C. Entonces sería 2C. ¿Sí? Y por último, sería África, que los movimientos de liberación nacional surgieron a mediados del siglo XX en el contexto de la lucha por la autodeterminación de los pueblos, que sería 3A. ¿Sí? La pregunta 15, mis chicos. ¿Cuál era el objetivo principal en los movimientos de liberación nacional en India y otros países en términos de relaciones con potencias extranjeras? A. Mantener la dependencia continua. B. Buscar alianzas estratégicas. C. Expulsar a las potencias extranjeras. D. Incrementar la ocupación extranjera. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, mis chicos? Es el de la 15, es la C, expulsar a las potencias extranjeras. ¿Sí? ¿Por qué, mis chicos? Porque los movimientos de liberación en India y otras colonias buscaban principalmente la independencia de las potencias extranjeras, como el Imperio Británico en el caso de India. ¿Sí? Vamos a la pregunta 16. ¿Cuál era uno de los principales resultados buscados por los países latinoamericanos al finalizar los movimientos de liberación nacional? La respuesta correcta de la 16, mis chicos, es la C. Lograr autonomía política y económica. ¿Por qué, mis chicos? Porque los movimientos, ¿sí? Porque los países latinoamericanos, a través de los movimientos de liberación nacional, buscaban alcanzar la independencia y la autonomía, tanto político como económico, frente a las potencias coloniales. ¿Sí? Vamos a la pregunta 17. Subraya. Lisa, disculpa, ¿cuál era la 15? La 15. Es la C, mis chicos. Gracias, Lisa. ¿Ya? La pregunta 16, mis chicos, es la C igualmente, ¿sí? La pregunta 17, ¿sí? Nos dice, subraya la alternativa correcta. Las culturas nativas de América y precolombinas son. La respuesta correcta es la A, mayas, incas y aztecas. Subrayemos. ¿Ya? ¿Por qué, mis chicos? Porque las principales civilizaciones precolombinas de América fueron los mayas, los incas y los aztecas. Recordemos, mis chicos, que estas culturas florecieron en diversas partes del continente americano antes de la llegada de los europeos. ¿Sí? Asimismo, la pregunta 18, ¿sí? Nos dice, selecciona la respuesta correcta con respecto a los aportes de las culturas precolombinas con su respectivo aporte, ¿sí? La pregunta 18, la respuesta correcta es la A, ¿sí? 1A, 2C y 3B. ¿Por qué, mis chicos? Porque los mayas
su sistema numérico era vigesimal y de tipo aditivo, con cuatro símbolos básicos para los principales num- num- números, ¿sí? Que sería con la A, sería 1A. ¿Sí? Ahora, los incas desarrollaron el yupana, un instrumento similar a un ábaco utilizado por los contadores quipucamayos de la época imperial, que sería 12. ¿Sí? Y los aztecas, su sistema de numeración también era vigesimal, pero su principal logro fue el desarrollo del concepto de números cero, que es con la B. Sí, aquí hay otra 18, mis chicos. Sí, la segunda 18. Sí, ¿cómo era la religión de los incas? Sí, las, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? La B. Tenían una religión. Muy bien, que es Es la- la B. ¿Sí? ¿Por qué, mis chicos? Porque recordemos que ellos tenían una religión politeísta, que ellos adoraban a varios dioses, ¿sí? Pero sus dioses eran únicamente de la naturaleza, ¿sí? Ellos querían adorar el por qué era el sol, el por qué era la lluvia, el por qué se daba la luz y muchas cosas más, ¿sí? Entonces, ha sido la B, ¿sí? La pregunta 19, mis chicos, ¿sí? De acuerdo al siguiente enunciado, subraya el literal correcto. La organización social azteca predomina por A, ¿cuál sería? A, Alaoch Unik, B, Tlatoani, rey, C, Incla, emperador, D, esclavo. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta, mis Es chicos? la La B, es la B. de rey, la rey. Muy bien, la B, Tlatoani, rey. ¿Ya? Ay, esperen, mis chicos. Voy a subrayar, ¿ya? ¿Ya? Tlatoani rey. ¿Por qué, mis chicos? Porque en la sociedad azteca, el Tlatoani era el rey o gobernante máximo que tenía un poder central en la toma de decisiones y dirigía tanto la política como la religión del imperio. ¿Sí? La pregunta 20, mis chicos. La actividad económica más privilegiada durante la primera etapa de la colonización fue, ¿cuál creen que es la respuesta correcta de la B, del... Minería. Muy bien, Minería. minería. ¿Ya? La minería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante la primera etapa de la colonización, especialmente en América Latina, la minería, principalmente de oro y plata, fue la actividad económica más explotada por las potencias coloniales. ¿Sí? Vamos a la pregunta 21. ¿Sí? ¿En qué consiste el latifundio? ¿Sí? ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta correcta? La C, No sé si estará bien, Lice. Es la... la Yo ya a C. poner trabajos, estoy mal entonces, trabajos. No, sí está bien. Una gran extensión de terrenos, ¿sí? Más abajito nomás era, no sé cuál era, creo que me dijo Carlitos, creo que no sé. Bueno, ya. Es la C, dice, una gran extensión de terreno. Sí, ya mis chicos, muy bien, ¿sí? El latifundio se refiere a grandes extensiones de tierra que generalmente son propiedad de una sola persona o entidad o son utilizados, mis chicos, para la agricultura o ganadería a gran escala. ¿Sí? Sigamos. La pregunta 22 nos dice, marque la respuesta correcta acerca de los mecanismos de explotación indígena. ¿Sí? La respuesta correcta de la 22 es la A, ¿sí? Que es 1A, 2B y 3C. ¿Ya? Espérenme, chicos. No se subraya.
Esperen, ya voy a subrayar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué mis chicos? Porque la encomienda consiste en la asignación de un grupo de indígenas para trabajar a cambio de una pequeña retribución que no mejoraba su calidad de vida. La mitad, los indígenas que eran sorteados para trabajar en las propiedades de los españoles por un tiempo determinado, ¿sí? Y el yanaconazgo permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de guerra sin percibir remuneración. ¿Sí? Entonces ha sido la respuesta correcta, la A. ¿Sí? La pregunta 23. ¿Sí? Escribe la opción correcta al siguiente enunciado. Acto de predicar el Evangelio de Jesucristo con el objetivo de dar a conocer un mensaje y difundir el cristianismo. ¿Sí? En América se hizo con la Biblia en la mano y una arma en la otra. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Era la A, La, evangelización. ¿Sí? ¿Por qué, mis chicos? Porque este enunciado describe la evangelización, que es el acto de difundir el cristianismo. ¿Sí? La pregunta 24. ¿Cuál es la teoría científica aceptada sobre el origen de la Tierra? Entonces, la respuesta correcta es la C. Ay, no, perdón. Sí, la C, teoría del Big Bang. ¿Sí? ¿Por qué la teoría del Big Bang? Porque la teoría del Big Bang es la teoría científica más aceptada que explica el origen del universo. A base de ciencia, mis chicos, recordemos que el único supremo que hizo la Tierra todo es nuestro amado Dios. ¿Sí? La pregunta 25. Según la teoría del Big Bang, ¿cuál fue el evento inicial que dio origen al universo y por ende a la Tierra? La respuesta La correcta. D, listen. Muy bien, la D de dedo, ¿sí? La expansión rápida. Ay. La expansión rápida desde un estado denso y caliente, ¿sí? Eso es según investigación científica. ¿Ya? Entonces, recordemos que el universo comenzó con una expansión rápida a partir de un estado denso y caliente, lo que resultó en la formación de las galaxias, estrellas, planetas, incluidos la Tierra. ¿Sí? La pregunta 26, mis chicos. ¿Cuál de las siguientes capas de la Tierra se cree que es la más externa y se compone principalmente de rocas sólidas? ¿Sí? La respuesta correcta de la 26 es la C, corteza. Esperen, chicos, voy a subrayar, no puedo subrayar auxilio. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿por qué corteza? Porque la corteza es la capa más externa de la Tierra, compuesta, ¿sí? Principalmente de rocas, rocas sólidas, está sobre el manto y es donde se encuentran los continentes y los océanos, ¿sí? La pregunta 27. ¿Qué proceso geológico es responsable de la formación de nuevas capas de roca en la Tierra? La respuesta correcta de la pregunta 27 es la C, sedimentación. ¿Sí? La sedimentación. Vamos a subrayar. ¿Ya? ¿Ya? La sedimentación. ¿Por qué? Porque consiste en la acumulación de partículas y materiales que con el tiempo se comprimen y forman rocas sedimentarias. ¿Sí?
La pregunta 28. ¿Cuál es la edad estimada de la Tierra según los científicos? La respuesta correcta de la 28 es 4,5 mil millones de años, que es la C. ¿Ya? Y según los estudios científicos, la Tierra tiene una edad estimadamente aproximadamente de 4,5 mil millones de años basada en la datación de rocas y meteoritos. ¿Sí? La pregunta 29. ¿Cuál es la teoría que propone que la Tierra se formó a partir de la acumulación gradual de partículas y materiales en el espacio? La respuesta correcta de la 29 es la C, nebular. ¿Sí? Nebular. ¿Por qué, mis chicos? Porque la teoría, ¿sí? Nebular propone que el sistema solar, incluida la Tierra, se formó a partir de la acumulación gradual de partículas y materiales en el espacio, los cuales se agruparon debido a la gravedad, ¿sí? Y por último, mis chicos, la pregunta 30. ¿Cuál es el proceso mediante el cual los continentes se mueven lentamente a lo largo del tiempo? ¿Sí? La respuesta correcta de la 30 es A, ¿sí? Tectónica de placas. ¿Sí? ¿Por qué, mis chicos? Porque la tectónica de placas es el proceso mediante el cual las grandes placas de la corteza terrestre se mueven lentamente a lo largo del tiempo, lo que resulta en la formación de montañas, terremotos y actividad volcánica. ¿Sí? Entonces, está ahí, ¿sí? En cuanto hasta la pregunta 30, ¿sí? Con la revisión respectiva, mis chicos. El día de mañana seguimos, ¿sí? Para poder acabar, ¿sí? Que tengan una excelente noche, mis chicos. Cuídense, sigan estudiando. Bendiciones. Una linda noche. Pueden desconectarse. Hasta Felicidades, Igualmente, licenciada. licenciada, hasta mañana. chicos.